Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos aquí. Dios mío, tenemos un buen grupo para esta tarde. Y para aquellos de ustedes en el estudio, pueden ir abriendo 2 Tesalonicenses 2, versículo 14, como lo tenemos en la pizarra. Y para aquellos de ustedes que nos ven por televisión, nos gustaría darles la bienvenida a nuestra clase, y como hemos recibido tantas cartas y llamadas de ustedes, sienten que son parte de esto, y eso es exactamente lo que queremos. Queremos que sientan que están en un ambiente de aula, no estamos predicando a nadie. Esto no es un avivamiento como tal, simplemente somos un estudio bíblico. Y me gustaría recordarles a todos que soy solo un laico, no estoy muy educado ni nada por el estilo. Confiamos en que el Señor ha considerado apropiado usarnos por su gracia, y todo lo que pedimos es que comparen las Escrituras con las Escrituras. Siempre he enfatizado que no tienen que estar de acuerdo conmigo en cada punto. Ustedes tienen esa libertad como creyentes en la gracia de escudriñar las Escrituras por su cuenta, porque digo que si no estás de acuerdo conmigo en cada punto y coma, eso es perfectamente legítimo. Pero cuando se trata de los fundamentos, no voy a comprometerme. Quiero decir, después de todo, tenemos ciertos absolutos en las Escrituras, así como también en nuestra religión secular, mundo. Está bien, creo que tal vez no estaría de más recordarles a todos que todos nuestros programas anteriores están disponibles, ya sea en video, en los libritos o en cintas de audio. Y si estás interesado en alguno de esos materiales, llámanos o mándanos una nota por correo y te responderemos de inmediato. Pero de nuevo tengo que agradecer a mi audiencia de televisión por sus cartas, por sus oraciones y por su apoyo financiero. Apreciamos cada parte de ello tanto. Está bien, ahora para aquellos de ustedes aquí en el estudio voy a entrar directamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y recuerden, en estos versículos anteriores, Pablo ha estado hablando sobre su visión de las escrituras proféticas, y cubrimos eso bastante extensamente en nuestros últimos programas. ¿Cómo es eso? Pablo describe al anticristo a la perfección, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, así como con el libro de Apocalipsis. Pero ahora, entonces, él pasa al versículo 13. Vamos a empezar a enseñar desde el 14, pero vamos a retomar el hilo en el versículo 13, donde escribe: estamos obligados a dar gracias siempre a Dios por ustedes. Ahora de nuevo, siempre tengo que detenerme y recordarles a las personas que eran estos creyentes de Tesalónica hace poco tiempo, paganos, idólatras y sin ningún conocimiento del Dios de las Escrituras. Así que nunca lo olvides. Está bien, y por eso Pablo está tan agradecido por ellos debido a lo que han dejado atrás. Y así él dice: siempre estamos agradecidos a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios desde el principio los ha elegido para la salvación a través de la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Ahora, Pablo usa esa palabra verdad bastante extensamente a lo largo de sus cartas, y ciertamente es un uso mucho mejor que lo que la mayoría de la gente hace con la palabra hoy en día. Hoy en día la verdad es casi objeto de burla, pero el apóstol Pablo nos está llevando constantemente de regreso a la verdad. Ahora, probablemente podría llevarte de regreso. No tomaremos tiempo para verlo, pero recuerdan en el Evangelio de Juan, dice que la ley vino por medio de Moisés y los profetas, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y por supuesto, siempre he enfatizado en mi enseñanza que casi puedes intercambiar el nombre de Jesús y la palabra verdad, y nunca harás violencia a las Escrituras simplemente porque Cristo es la verdad. Y la verdad es Jesucristo. ¿Está bien? Así que la misma verdad entonces a la que Pablo se refiere aquí es el Evangelio, tal como él lo proclamó, Evangelio, y supongo que nunca podré agotarlo. Siento que no puedo hacerlo con demasiada frecuencia, así que volvamos y miremos por un segundo cómo Pablo usa el Evangelio de la verdad
Regresemos a 1 Corintios de nuevo. Capítulo 15, versículos que hemos usado una y otra vez en estos últimos años, porque no hay un lugar más claro en las Escrituras para la delineación del Evangelio para nosotros hoy. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Todos lo tienen. 1 Corintios 1, 5, del 1 al 4. Y recuerden que el apóstol Pablo está tratando aquí con una congregación gentil allá en el sur de Grecia. Y él dice, además, hermanos, les declaro el Evangelio, vean que les prediqué y que también han recibido, y en el cual permanecen. Y ahora vamos a mirar esa palabra permanecer un poco más a fondo después de un momento. Y el versículo 2, por el cual, es decir, por el Evangelio de Pablo, por el cual también son salvos, si retienen en memoria lo que les he predicado, para que no crean en vano. En otras palabras, tienes que saber cuál es su Evangelio. Ahora el versículo 3, y aquí está tan claro como el inglés puede hacerlo, porque les entregué ante todo. No hubo precursores del apóstol Pablo, como lo fue Juan el Bautista con Jesús. No hubo una compañía avanzada que viniera a Corinto para preparar la ciudad para la llegada de este gran evangelista. Pero no, aquí vino como solo un siervo de Dios, proclamando nada más que a Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Y aquí está, les entregué ante todo aquello que también recibí yo. En otras palabras, lo mismo que lo salvó a él. ¿Cómo es eso? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, alguien me preguntó el otro día, ¿dice realmente en el Antiguo Testamento que Cristo estaría 3 días y 3 noches en la tumba? Y yo dije, no, que yo sepa, pero ciertamente estaba allí en tipo, y Pablo nuestro. Pedro citó a David de los Salmos que Cristo sería condenado a muerte, sería sepultado y resucitaría de entre los muertos, pero no dice específicamente eso. Estoy consciente de eso. Serían 3 días y 3 noches, aunque ciertamente estaba representado en varios tipos. Muy bien, ahora entonces regresa conmigo a Efesios y recogeremos esta misma connotación. Efesios capítulo 1 y bajando al versículo 13. Efesios One-third, constantemente me lo recuerda la audiencia de televisión, no vayas tan rápido, no puedo seguirte. Así que tengo que bajar intencionalmente un poco la velocidad y darte tiempo para encontrar esto. Pero en Efesios capítulo 1, y bajamos al versículo 13, donde el en quien, por supuesto, se refiere a Cristo, en el versículo 12, en quien también ustedes confiaron. Ahora, ¿cuántas veces lo he dicho en el programa y en mis clases que Pablo siempre se dirige solo a una clase de personas? ¿Quiénes son ellos? El creyente. Él nunca se dirige al incrédulo. Y por eso usa este lenguaje, entonces, en quien ustedes confiaron. Estos creyentes, y por supuesto también está dirigido a nosotros hoy. Muy bien, entonces, en quien también ustedes confiaron después de haber oído la palabra de verdad. Ahí está esa palabra de nuevo. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? El evangelio de tu salvación, y acabamos de leerlo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y esa es nuestra salvación cuando lo creemos, ¿ves? Muy bien, así que escuchaste la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y luego en quien también. Ese es el núcleo de nuestro evangelio, Jesús, el Cristo, en quien también, después de que creíste, nada más. Siempre recuerda lo que la Biblia no dice, así como lo que sí dice. Él no dice después de que fuiste bautizado, o después de que hiciste esto, o después de que hiciste aquello. No, solo hay una estipulación. Después de ti que creer, mira, Dios solo busca una cosa en un ser humano para empezar,
¿Y qué es fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa tiene que ser la primera piedra de toque. Ahora otras cosas pueden seguir, pero cuando se trata de nuestra experiencia inicial de salvación, tiene que basarse en nuestra creencia o nuestra fe en lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho se basa en lo que Él ha hecho. Suficientemente claro. Está bien, así que Él dice, después de eso, crees, fuiste sellado con ese Santo Espíritu. De promesa, no haces nada para eso. Es una parte automática de nuestra salvación que estamos sellados y llenos entonces con el Santo Espíritu de promesa. Está bien, ahora déjame retroceder un poco porque probablemente no enfatizo este versículo tanto como debería. Vuelve conmigo a Romanos, capítulo 2, hasta el versículo 16. Y de nuevo, no tienes idea de cuántas personas han dicho menos. Nunca había visto este versículo. Y si uno lo dice, imagino que hay cientos en la misma situación. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Espera que lo encuentres. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Todos lo entendieron. En el día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, según lo que mi evangelio, en otras palabras, la humanidad va a presentarse ante Dios un día y será juzgada por lo que hizo. Con el evangelio de la gracia de Pablo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Ahora, por supuesto, estoy seguro de que eso tiene que suceder desde el tiempo de la iglesia en adelante. No estamos tratando aquí con la economía del Antiguo Testamento, pero una vez que el Evangelio de Pablo fue proclamado, esa será la base del juicio eterno de Dios sobre los hombres. Destino. Está bien, otro más mientras todavía estamos en Romanos, que creo que muy pocas personas son conscientes de que está aquí. Lo he dicho una y otra vez desde que empecé a enseñar. ¿Cuántos sermones has escuchado sobre Romanos 16, versículo 25? Romanos 16, versículo 25. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien aludir a eso? No, a menudo. Es uno de esos versículos que está tan cargado, que creo que la gente tiene miedo de tocarlo. Romanos 16, versículo 25. Romanos 16, versículo 25. Ahora, a él Pablo escribe que es el poder para establecerte según la ley. Aquí, otra vez, mi evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y la predicación de Jesucristo, según no Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero de acuerdo a que la revelación del misterio que fue dada. Por supuesto, al apóstol Pablo, pero de acuerdo a la revelación del misterio que fue mantenido en secreto. En otras palabras, nadie más contempló que Dios iría a toda la raza humana fuera de Israel con este tremendo evangelio de gracia, y esa es la revelación del misterio, pero ha estado mantenido en secreto desde que el mundo o las edades comenzaron, y por eso es que durante los últimos, por mucho tiempo que hayamos estado, en las epístolas de Pablo he estado enfatizando una y otra vez las epístolas de Pablo, porque él es el apóstol de los gentiles, él es el apóstol de la era de la iglesia, él es el apóstol de la gracia. Y tuve a una señora que escribió de nuevo justo ayer. Ella dijo, estoy entre todos aquellos a los que te refieres. Ella dijo, siempre me dijeron que simplemente ignorara las epístolas de Pablo, que todo lo que necesitábamos eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, ella es legión. Pero recuerda, al diablo no hay nada que le guste más que usar las escrituras para engañar a la gente. Esa es su carta ganadora, usar
las Escrituras para engañar a las masas, y él es un experto en eso. Y así no ignoramos las epístolas de Pablo, más bien les damos preeminencia, y no a expensas de todo el resto de las Escrituras, de ninguna manera. Pero aquí es donde tenemos que llegar al núcleo mismo de nuestra creencia. Está bien, volvamos a 2 Tesalonicenses, entonces, si quieres, al capítulo 2. Ahora podemos volver al versículo 14, y probablemente he cubierto una buena parte de él, porque todo está relacionado, que cuando tenemos una creencia en la verdad, tenemos una creencia en el Evangelio de Pablo. Versículo 14, ¿a qué? De vuelta en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio. Mira cómo él está. Y eso es por la inspiración del Espíritu Santo. Este no es un hombre egotista. Este es un hombre que ha sido tan humillado por todas las pruebas y tribulaciones que ha atravesado. Él no se atribuye el mérito de nada, pero el Espíritu lo ha llevado a escribir las mismas cosas que escribe, y es el Evangelio de Pablo. ¿Ves? Aquí, versículo 14 de nuevo. Ahora Él los llamó por nuestro Evangelio para la obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora de nuevo tienes que recordar que Cristo en su ministerio terrenal ciertamente no fue epitomizado como la gloria de Dios hasta su resurrección. En la resurrección Él mostró todo el poder y la gloria de la deidad, y eso no fue revelado. Entonces, por supuesto, hasta que lleguemos a este apóstol, quien ahora lo presenta como su evangelio o aquello en lo que debemos creer. Está bien, ahora entremos en el versículo 15. Por lo tanto, porque ahora ha hecho su evangelio tan claro que se basa en lo que Cristo logró en la cruz, se basa en el poder de su resurrección. Por lo tanto, hermanos, ven, Él habla a los creyentes, manténganse firmes y aférrense a las tradiciones que han sido enseñadas, ya sea por palabra o por nuestra epístola. Ahora sabes, Pablo condena las tradiciones y yo siempre lo hago, y sin embargo el Espíritu ha considerado apropiado usar la palabra aquí, pero no está hablando de las tradiciones de los padres o del pasado. Él está hablando de aquello que ahora había estado enseñando a estos nuevos creyentes recién salidos del paganismo. Y ahora, versículo 15 nuevamente, él dice, manténganse firmes. En otro lugar dice, no se dejen llevar por cada viento de doctrina, pero tenemos que plantar nuestros pies y mantenernos firmes en la verdad y aferrarnos a estas cosas, lo cual Pablo dice que les había sido enseñado, o en nuestro propio tiempo particular. Aquello que nos ha sido enseñado, de por supuesto las epístolas de Pablo. Ahora bien, continúa, ya sea por palabra o por nuestra epístola. Ahora, creo que es bueno recordarnos de vez en cuando algunos de los factores temporales. Quiero que recuerdes que Pablo probablemente comenzó su ministerio entre los gentiles alrededor del 40 después de Cristo. Cuando subió primero a Tarso en el valle de Cilicia y luego cuando regresó a Antioquía y ayudó a Bernabé y comenzó ese ministerio allí. Está bien, eso es 40 de. Ahora, él no escribe su primera carta, que probablemente son las cartas a los tesalonicenses, hasta alrededor del 58 después de Cristo. ¿Cuántos años han estado estos nuevos creyentes ahí afuera sin ninguna instrucción impresa? 18 años. Eso es mucho tiempo. Entonces, ¿de qué tenían que depender? Hombres dotados. No tenían la página impresa y no tenían una gran organización como tal, pero tenían que depender de estos hombres que tenían el don de profecía, que por supuesto vemos en 1 Corintios 14. Y por eso Pablo llamó al don de profecía el más importante de los dones, porque era lo único que mantenía a estas personas unidas. Ahora nuevamente, recuerda que el término profecía en nuestro Nuevo Testamento
proveniente del griego, no significa predecir el futuro, como aquellos que tenían profecía en el Antiguo Testamento. Mira, cuando Jeremías pudo por profecía dar el nombre de Ciro 100 años y algo antes de que naciera, eso era profetizar, eso era predecir el futuro, pero eso no es lo que significa la palabra aquí en nuestro Nuevo Testamento. Simplemente significa hablar la palabra de Dios. Y por eso es que el apóstol ahora está usando este término de que estas personas habían sido enseñadas primero, por supuesto, por la palabra de hombres dotados, y no solo por Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo y Tito. Probablemente había otros, hombres que podían continuar con las cosas por la obra del Espíritu Santo. Y luego dice, nuestra epístola. Ahora, cuando Pablo habla de sus propias epístolas, sabes, siempre me recuerda a Pedro. Ahora, si vuelves conmigo hasta donde Pedro, capítulo 3, y estoy usando este versículo constantemente, cuando la gente dice, bueno, mi maestro de escuela dominical dice que Pablo ni siquiera debería estar en nuestra Biblia, no voy a basarme en lo que dice Pablo, voy a basarme en lo que dice Jesús. No tienes idea de cuántas veces escuchamos eso. Pero ahora mira lo que escribe el propio Pedro. Al final de su vida, creo que está en prisión en Roma más o menos al mismo tiempo que Pablo. Ambos son martirizados, creo, en cuestión de semanas, bajo el gobierno del viejo Nerón. Y ahora mira lo que escribe Pedro. Segunda Pedro 3, versículos 15 y 16. Vaya, si eso no pone a descansar todos los argumentos, no sé qué lo hará. Vamos Pedro 3, versículo 15. Mira lo que dice. Y un contador entiende que la paciencia de nuestro Señor es salvación, así como nuestro amado hermano Pablo, según la su sabiduría. ¿Qué es eso? La revelación de los misterios, y de acuerdo con la sabiduría que se le ha dado, les ha escrito a ustedes. Ahora ves, Pedro no le dice a sus lectores que regresen. A Juan, regresa a lo que dije, Pedro. Él no regresa y dice, bueno, ahora mira lo que dijo Jesús. ¿No? ¿Qué le dice? Vas a las epístolas de Pablo. Le dije a una de mis clases en Oklahoma la otra noche, ¿sabes? Cuando el Señor estaba aquí en su ministerio terrenal y los judíos lo confrontaban con preguntas. Creo que era sobre el divorcio y la inmoralidad. ¿Recuerdas cuál fue la respuesta del Señor? ¿Tienes a Moisés? Bueno, ¿cuál era la estipulación? Ve a comprobarlo. Moisés tenía todas las respuestas. Tienes sus escritos. Ve a leerlo. Si el Señor entrara en la habitación hoy y tú lo confrontaras con preguntas, ¿sabes qué creo que diría? Tienes a Pablo. Tienes todas las epístolas. Eso es todo lo que necesitas. Creo que la respuesta seguiría siendo la misma. Está bien, así que Pedro dice, ahora ve a las epístolas de Pablo si quieres la verdad para la salvación, y lo he señalado antes. Él podría haber dicho, bueno, recuerda lo que dijo Jesús, recuerda lo mismo que dijo Juan, pero no lo hace. Él dice, vas a las epístolas de Pablo. Y luego el versículo 16 es otra confirmación de la naturaleza escritural. De las epístolas de Pablo, así también en todas sus epístolas, no solo en la que fue escrita a los judíos, que es Hebreos, sino en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las que hay algunas cosas difíciles de entender. Parece difícil de entender que un hombre como Pedro diga algo. No, porque Pedro estaba inmerso en el judaísmo. Pedro estaba inmerso en el legalismo. Pedro estaba inmerso en el formato del Antiguo Testamento, donde todo lo que había sido profetizado estaba por venir, y eso después de que la tribulación hubiera transcurrido, Cristo había regresado y establecido su reino, e Israel entraría en el reino, y Pedro no tenía ningún concepto de que Dios iba a intervenir durante 2000 años, y ve a los gentiles y llama lo que ahora conocemos como el cuerpo de Cristo. Y así fue. Fue difícil para Pedro comprender todo este cambio en el formato que Dios había establecido originalmente para la nación de Israel. Está bien, continuando en el versículo 16 ahora. Y así, en estas epístolas, hay algunas cosas difíciles de entender para Pedro.
y que ellos, que son ignorantes e inestables, tuercen, como también hacen con las otras escrituras. Y luego mira, ¿cuál es la condena para las personas que tuercen las escrituras? Que es su destrucción, su propia destrucción. De hecho, ahora el versículo que me viene a la mente es de nuevo a Gálatas. Volvamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Y te diré una cosa, este es un lenguaje duro. Esto no es algo con lo que jugar. Y por eso rezo a diario, y especialmente en la mañana antes de que vayamos a grabar, Señor, manténme alejado del error, que nunca enseñe nada que no sea verdad. Ahora, eso no significa que yo sea el único que tenga todas las respuestas correctas, pero en los fundamentos básicos puedo mantenerme recto como una flecha en la verdad. Porque, mira, la responsabilidad de las personas que tuercen las escrituras. Gálatas capítulo 1, comenzando en el versículo 6, donde Pablo escribe a estas personas que estaban siendo engañadas para volver al legalismo, y él dice, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo hacia otro evangelio, que no es otro. En otras palabras, no era algo que viniera de la nada y que fuera irreconocible. No era algo totalmente diferente. No es otro. Pero dijo, habría algunos que los perturbarían y que pervertirían el evangelio de Cristo. ¿Y sabes lo que es una perversión? Es cuando tomas algo genuino y lo adulteras. Pablo usa la misma analogía en Corintios, donde no era como los estafadores, que tomaban buen vino y lo diluían con agua y lo venden al mismo precio. Mira, eso es una perversión de un buen producto. Él no hace eso. Pero dice, para aquellos que pervierten el evangelio, ¿cuál es su fin? Sea maldito. La otra palabra en griego es anátema. Que sean anátema. Y en inglés es aún más fuerte y se implica que están condenados por predicar una perversión de la verdad. Está bien, ahora, en los pocos minutos que nos quedan, volvamos a 2 Tesalonicenses 2. Y así debemos mantenernos firmes en la verdad y debemos adherirnos a las epístolas de Pablo. Ahora, nunca me malinterpretes. No tiramos ninguna parte del resto de la Biblia. Todo encaja. Y por eso toda mi serie de enseñanzas durante los últimos años ha abarcado desde Génesis hasta el final, y todo encaja, pero para nosotros, gentiles bajo la era de la gracia, Pablo es a quien él mismo dice que debemos seguir. Está bien, entonces verso. Ahora nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, incluso nuestro Padre. Ahora ves, esa es toda la deidad. Esa es toda la deidad. ¿Quién nos ha amado? Nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza a través de guardar la ley. No, ¿a través de qué? A través de la gracia, a través del favor inmerecido de Dios. Ahora, cuando lleguemos a Tito capítulo 2, en algún momento más adelante, vamos a ver cómo vivimos, cómo nos comportamos bajo la gracia. Bueno, la gracia no es licencia. La gracia es ese favor inmerecido de Dios que se ha derramado, sin que hayamos hecho nada para merecerlo, pero también significa que cuando estamos bajo gracia, estaremos bajo la guía de Dios. Se nos va a instar a vivir una vida que sea agradable a los ojos de Dios. Solo porque somos libres no significa que tengamos licencia, pero la gracia de Dios que nos ha liberado del legalismo y de la ley. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. O llama al 1-800-369-78856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa.
audio, casete y cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez a través de la Biblia con Les Feldick.